De modo que lo primero que tenemos que intentar solucionar entre nosotros en esta plataforma en que nos juntamos para poder hablar sobre este tema es ponernos de acuerdo en un protocolo de diagnóstico que sea capaz de identificar los problemas tridimensionales del paciente, tanto desde el punto de vista vertical, primer punto, sin ninguna duda el más importante, desde el punto de vista vertical, luego a partir del problema vertical, el problema sagital y el problema transversal del paciente. De modo que si tuviésemos que establecer un orden de prioridades, lo primero que tenemos que determinar es el problema vertical posterior del paciente y a partir de allí analizar el problema transversal y analizar el problema sagital. Infelizmente, el problema vertical del paciente, el conflicto, la extrusión, entre comillas, de los segmentos posteriores, solamente es detectable a través de un montaje en articulador. Si yo no hago un montaje en articulador, es imposible que tenga cualquier tipo de noción del problema vertical posterior del paciente. De modo que en el protocolo de diagnóstico, el articulador, cualquiera sea, juega un papel muy importante desde el punto de vista del diagnóstico, ¿vale? El problema es que el conflicto vertical del paciente, esa extrusión de los segmentos posteriores a nivel de los molares, superiores e inferiores, ese conflicto vertical altera la relación transversal. Y si altera la relación transversal, también se altera la relación sagital. De modo que aquí hay una cadena que parte desde el conflicto vertical posterior y a partir de allí hay una relación transversal distinta y una relación sagital distinta. Quiero decir que si nosotros en nuestro diagnóstico no tomamos en consideración el conflicto vertical posterior, pues el diagnóstico que vamos a hacer, la evaluación que vamos a hacer del paciente, no va a ser correcta en ningún caso. De modo que vamos a tener un problema en la interpretación de la relación transversal, por ejemplo. Vamos a ver en qué sentido. Fijaros que en la parte superior de la imagen tenemos un paciente en máxima intercuspiración. Parece un paciente de clase 1 con una buena relación intermaxilar, un buen entrecruzamiento tanto en la parte posterior como en la parte anterior. Sin embargo, cuando yo manipulo la mandíbula y llevo la mandíbula un poco hacia atrás, el hecho de desplazar la mandíbula hacia la posición de relación céntrica, obviamente desajusta transversalmente la arcada superior con la arcada inferior. Estoy moviendo una V hacia atrás, por lo tanto, se establece inmediatamente una alteración transversal que en la imagen de máxima intercuspiración no aparece, ¿vale? De modo que estoy inmediatamente visualizando, cuando monto el articulador, un problema transversal que en la boca del paciente no es evidente. Y que por lo tanto, si no es evidente, no voy a tomar las medidas oportunas para poder tratar el problema transversal del paciente. Por ejemplo, esta es una imagen de otro paciente donde yo lo llevo a relación céntrica y observen cómo se desajusta prácticamente hasta la mordida en tijera. Observen la pieza número 24, el primer premolar superior izquierdo, está prácticamente fuera de oclusión una vez que la mandíbula la hemos llevado a la relación céntrica. Este es un problema que tengo que asumir desde el punto de vista del problema terapéutico del paciente para poder solucionarlo, buscar las medidas necesarias para poder solucionar el problema transversal también. Pero cambió desde la perspectiva de la máxima intercuspiración a la perspectiva de la relación céntrica y también, por supuesto, el conflicto vertical obviamente altera la relación sagital del paciente. De modo que el mismo paciente que vieron ustedes en la parte superior y que cuando lo llevo a la relación céntrica se manifiesta un problema transversal, cuando manipulo a la paciente llego a tener una alteración sagital evidente. Observen que aquí tengo un paciente de clase 1 y aquí tengo un paciente de clase 2. No es un paciente disfuncional, no es un paciente que haya tenido una historia clínica impresionante y que por lo tanto yo haya llevado a la mandíbula a una relación céntrica y un montaje en articulador por una cuestión específica. No, simplemente
Dentro del protocolo de diagnóstico tomamos los modelos, hacemos el montaje en el articulador y muchas veces nos encontramos con grandes cambios como una sorpresa del montaje en el articulador. Les tengo que comentar que cuando yo comencé a hacer este tipo de trabajo hace muchísimos años atrás, la primera sensación que tenía es que yo había hecho un mal montaje en el articulador. No podía ser que hubiese tanta diferencia entre el aspecto del paciente de la máxima intercuspidación al paciente el aspecto del paciente en relación céntrica. Y en todos, en el 100% de los casos, en todos, cuando la mandíbula va hacia atrás, hacia la relación céntrica, tiene un único contacto en el segmento posterior. En el 100% de los casos hay un único contacto en el segmento posterior. Esto es el conflicto vertical posterior. ¿Vale? El paciente no puede ir a la relación céntrica porque hay un obstáculo en la parte posterior que es los segmentos posteriores que contactan. De modo que ese contacto de los segmentos posteriores me impide que el cóndilo se asiente correctamente en la relación céntrica y tengo un conflicto vertical que me está interrumpiendo el posicionamiento del cóndilo. Me está generando un problema sagital, me está generando un problema transversal y el problema vertical posterior. Y ese cambio de la posición mandibular no siempre es en dirección solamente hacia atrás, sino que siempre tiene una dirección hacia arriba, ¿vale? Porque el cóndilo, la única posibilidad que tiene de salir de la relación céntrica es adquiriendo un movimiento vertical, es decir, descendiendo de la cavidad articular, y eso permite entonces que a lo largo del tiempo, en máxima intercuspidación, se produzcan sobreerupciones de los segmentos posteriores por invasión del espacio de inoclusión fisiológica. Si el paciente hace una máxima intercuspidación, si el cóndilo se sale de la relación céntrica, pues aumenta el espacio de inoclusión fisiológica, ¿vale? El fenómeno de Christensen, ese espacio de inoclusión fisiológica aumentado, es rellenado por la erupción pasiva, por el crecimiento vertical de los rebordes alveolares que existe toda la vida, y de esta manera cuando nosotros queremos llevar el cóndilo a la relación céntrica, chocamos con esas piezas del segmento posterior que están extruidas. Y este es el problema, ¿vale? Y esto sucede en el 100% de los casos. Todos sabemos que nos movemos en una máxima intercuspidación, por lo tanto, en el 100% de los casos, algún conflicto vertical posterior tenemos. Y esto tiene que estar de alguna manera identificado para que podamos solucionar este conflicto. La ausencia del control vertical posterior produce, ya les digo, una alteración en la parte anterior, una falta de overbite, una mordida abierta, una pérdida de la función de la guía anterior. Y también produce un desplazamiento sagital, un cambio a veces más o menos significativo a nivel de las clases caninas, más o menos significativo a nivel del overjet. Pero siempre, en el 100% de los casos, el cóndilo debe subir y el cóndilo se va a encontrar con un obstáculo posterior que es el que genera el conflicto. Aquí, por ejemplo, tengo un esquema de un tratamiento de ortodoncia donde tengo un cóndilo que está desplazado en sentido vertical. El punto azul sería el eje de bisagra en relación céntrica, el rojo el eje de bisagra en máxima intercuspidación. Si yo hago un tratamiento de ortodoncia en estas condiciones, obviamente no se va a ajustar nunca el tratamiento de ortodoncia a la posición en que debe estar la mandíbula. Por lo tanto, voy a hacer un tratamiento errado, voy a inducir a que el paciente tenga una nueva máxima intercuspidación completamente distinta y probablemente cada día más lejos de la posición en que debería estar la mandíbula. De modo que es conveniente que yo primero busque el problema vertical posterior, es conveniente que yo lo identifique para poder incluirlo dentro de mi solución terapéutica. Tengo que reducir el problema vertical posterior, tengo que permitir que el cóndilo se asiente en la cavidad articular y en esa posición hacerle un tratamiento de ortodoncia adecuado al paciente. De esa manera, cuando yo termine de hacer la rehabilitación
Y observen cómo hablo, no estoy hablando de alineamiento, no estoy hablando de nivelación, estoy hablando de rehabilitación del paciente a través de la ortodoncia. Cuando yo termine de hacer la rehabilitación ortodóntica, este paciente tiene que quedar estable porque he devuelto la función, la estabilidad ortopédica mandibular, la oclusión, y de modo que mi tratamiento de ortodoncia va mucho más allá de un simple alineamiento, una simple nivelación. Por supuesto, hay un conflicto vertical posterior que debo solucionar. Y ese conflicto vertical posterior lo tengo que solucionar o a través de intrusiones de los molares, o a través de la mesialización de los segmentos posteriores, la migración, la pérdida de anclaje para poder reducir el contacto prematuro de los segmentos posteriores, o de la turbina para poder solucionar este exceso de contacto de los segmentos posteriores. Lo puedo solucionar, ya les digo, hay diferentes soluciones terapéuticas, hay diferentes recursos mecánicos para hacer este tipo de soluciones. A partir del reconocimiento del conflicto, ya nos idearemos de diferentes formas de solución del segmento posterior. Por último, la remodelación de las coronas del segmento posterior para poder permitir un buen asentamiento en esa posición. Por ejemplo, tenemos aquí una paciente joven, ¿vale?, que es el motivo de la consulta es simplemente un apillamiento dentario, y tenemos este aspecto. Si ustedes desde allí, detrás de la pantalla, se ponen a pensar en esta imagen que les presento aquí, van a observar que la relación de los caninos es de una relación de 1,5. No es una clase 2 completa, es una clase 2 incompleta. Tenemos una relación cúspide a cúspide o cúspide fosa, ¿vale? Una relación vertical donde los premolares están enfrentados entre sí y los caninos están en esa relación de clase 2, 1,5. No llega a ser una clase 2 completa, sino que una clase 1,5. De modo que si yo, haciendo la práctica habitual de la ortodoncia, me pongo a hacer un diagnóstico y una planificación de esta relación intermaxilar, ustedes me podrían ofrecer distintos tipos de tratamientos de ortodoncia. Alguno me podría proponer el alineamiento de la nivelación y el distalamiento de la arcada superior para poder recuperar la clase 1 canina. Otro me podría proponer un alineamiento, nivelación y una protrusión de la arcada inferior para poder recuperar la clase canina. Otro me podría proponer stripping de los premolares superiores para poder desgastar un poco los premolares superiores y ganar espacio para ganar la clase canina. Otro me podría proponer las extracciones de premolares para poder ganar la clase canina y perder el anclaje. Todas estas propuestas que me estáis haciendo o pensando a través al otro lado de la pantalla son completamente erróneas. No tengo ninguna posibilidad de acertar en el diagnóstico desde esta perspectiva. ¿Por qué nuestros pacientes? ¿Por qué a día de hoy los pacientes hacen 2, 3, 4 tratamientos de ortodoncia? ¿Por qué los pacientes a día de hoy llevan contención permanente superior y contención permanente inferior? Simplemente porque lo que estamos haciendo a la manera clásica en ortodoncia no es correcto. No puede ser, no es posible que nosotros hagamos tratamiento de ortodoncia y tengamos que hacer una ferurización permanente de la boca del paciente por el movimiento que hemos hecho. Como si estuviese todo a punto de reventar. ¿Será que en el inconsciente del ortodoncista existe esta conciencia de que lo que estamos haciendo es absolutamente inestable? ¿Por qué no cambiamos de forma de pensar y de analizar el caso para que podamos buscar una solución definitiva? Obviamente, cuando digo una solución definitiva, no digo que el paciente vaya a tener la boca perfecta toda la vida, porque eso no es lógico, pero sí lo quiero volver al punto cero para que tenga, a partir de mi rehabilitación, tenga unas óptimas condiciones para poder trabajar correctamente. Si algún día se rompe el equilibrio oclusal del paciente, pues empezaremos con otros conflictos. Pero no puede ser que yo de partida haga un tratamiento de ortodoncia y ferurice
ate todo para que no quede ninguna posibilidad de una evidencia de una recidiva. A pesar de eso, a pesar de la contención permanente superior, a pesar de la contención permanente inferior, igual se va a mover la dentición del paciente. Si ven, por ejemplo, en este caso que yo les estaba enseñando, esta paciente, el único contacto que tiene lo tiene en este segundo molar. Este segundo molar que está completamente extruido, observen que no es un problema, es un problema estructural. Prácticamente está en el trígono retromolar, esta paciente está al final del periodo de crecimiento y tiene allí un contacto prematuro posterior. Hay una sobreerupción de los segmentos posteriores o un problema estructural a nivel de la rama y del cuerpo. De modo que no es nada de lo que yo estaba visualizando el problema que tiene mi paciente. Hacemos un análisis de los modelos. Entre las posibilidades terapéuticas, por ejemplo, podría estar la extracción de los segundos molares. Hemos hecho la extracción de los segundos molares en nuestro modelo articulado y que además lleva Dowell-Pin para poder eliminar los segmentos posteriores uno a uno y valorar la injerencia que tiene cada una de las piezas en el conflicto vertical posterior del paciente. Y pasamos de tener una mordida abierta en el momento que eliminamos los segundos molares, prácticamente solucionamos el problema vertical posterior y recién ahora tenemos el problema sagital. A partir de ahora tengo un problema sagital distinto. Yo podría, por ejemplo, plantearme ahora en este caso la extracción de los premolares superiores para poder recuperar la clase canina, retruir un poco los caninos superiores y además perder un poco de anclaje, lo cual me favorece en el asentamiento de los segmentos posteriores y la estabilidad de la parte posterior de la arcada. Imaginaros lo que hubiese sucedido si hubiésemos intentado hacer un distalamiento de esta boca. Vuelvo atrás, por ejemplo, en la arcada superior, ¿vale? Cualquiera podría haber propuesto un distalamiento apoyado en el biotipo facial del paciente y que tiene muy buena respuesta a la mecánica. Sin embargo, mi paciente tiene un problema completamente distinto, tiene un problema vertical posterior que no es reconocido en el análisis clínico del paciente y que necesita de un soporte, de un estudio más refinado a través de un montaje en articulador para poder determinar qué voy a hacer con este paciente y cuál es el problema sagital real. Observen que incluso cuando retiro todos los problemas posteriores, mi paciente está algo mejor en su relación canina.